La política exterior de México, de 1945 al año 2000. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo no solo se reorganizó geopolíticamente, también surgieron nuevas voces que buscaban un orden internacional más justo y equitativo, entre ellas la de México. México se alzó con una claridad sorprendente, un país que mientras vivía una profunda transformación interna conocida como el Milagro Mexicano, también emprendió una ambiciosa travesía en el escenario global. Esta es la historia de una política exterior forjada en principios inquebrantables: la autodeterminación, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Una historia que nos lleva desde las ruinas de la guerra hasta los foros internacionales, desde la defensa jurídica hasta la audacia diplomática. Acompáñenos a explorar cómo México navegó por las turbulentas aguas de la Guerra Fría, dejando una huella imborrable en organismos como la ONU y la OEA, y cómo definió su lugar ante los grandes procesos que moldearon el siglo XX. Para entender la política exterior, primero debemos mirar hacia adentro. El periodo de 1940 a 1970 fue testigo de lo que se denominó el milagro mexicano, una etapa de crecimiento económico sostenido, impulsado por un modelo de industrialización, por sustitución de importaciones. Ante la escasez global de bienes manufacturados provocado por la guerra, México comenzó a producir sus propios textiles, alimentos procesados, automóviles y maquinaria. El Estado jugó un papel central invirtiendo masivamente en infraestructura. Se tendieron miles de kilómetros de carreteras y vías férreas. Se construyeron presas gigantescas y se electrificó la mayoría del país. Este boom industrial transformó la fisonomía social. Millones de campesinos migraron a las ciudades en busca de oportunidades, dando lugar a un rápido y a veces caótico crecimiento urbano. Surgió una clase media urbana con acceso a educación, salud, a través del reciente creado IMSS, vivienda y automóvil. Sin embargo, este milagro no fue parejo. La riqueza se concentró, el campo se quedó atrás, y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades la marginación era palpable. Este México dual, moderno y tradicional, pujante y desigual, fue el que comenzó a proyectarse al mundo. La confianza de una economía en crecimiento fue el combustible para una diplomacia más segura y ambiciosa. Pero la política exterior mexicana no se escribió en lo abstracto, sino en la acción concreta. Desde el mismo momento de la fundación de la ONU en 1945, México, junto con otras naciones medianas de América Latina, libró una batalla crucial. Se opuso al diseño original de Estados Unidos, que privilegiaba un Consejo de Seguridad dominado por las grandes potencias, y abogó con éxito por la creación del Consejo Económico y Social, entendiendo que la paz no se sostenía solo con seguridad, sino con justicia y cooperación económica. Este fue el primer gran acto de una diplomacia que prefería el hecho del derecho a la fuerza. Esa misma convicción se vería una y otra vez. En 1954, en la Conferencia de Caracas, México se abstuvo de condenar al gobierno de Guatemala, calificado de comunista por Washington, defendiendo el principio de no intervención, incluso bajo intensa presión. Años más tarde, en un giro audaz, el presidente López Portillo rompería relaciones con la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979. Un movimiento inédito que desvió de la tradicional doctrina Estrada para alinearse con un movimiento popular. Y en los foros económicos, México fue pionero. Bajo el mandato de Luis Echeverría, promovió la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la ONU en 1974. Un documento visionario que buscaba un orden económico internacional más justo. Cada una de estas acciones, ya fuera de contención o de audacia, tuvo un común denominador: la defensa inquebrantable de la soberanía y el derecho internacional. Los organismos internacionales se convirtieron en la tribuna perfecta para la voz de México. No fue un actor silencioso,
En la ONU, su papel fue mucho más allá de la membresía. Diplomáticos como Jaime Torres Bodet, quien dirigió la UNESCO, llevaron el pensamiento mexicano a la vanguardia de la cooperación cultural y educativa global. Pero quizás su mayor contribución fue en el campo del desarme. En plena Guerra Fría, cuando las superpotencias acumulaban arsenales nucleares, México concibió una idea revolucionaria: hacer de Latinoamérica la primera zona densamente poblada del mundo libre de armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco de 1967, obra del Premio Nobel de la Paz Alfonso García Robles, fue un hito de la diplomacia mexicana, una demostración práctica de cómo se podía construir seguridad a través del derecho y la cooperación regional. Sin embargo, la relación con los organismos regionales fue más compleja. México veía con desconfianza a la OEA, a la que consideraba un instrumento de la política exterior estadounidense, un ministerio de colonias, como llegó a decirse. Tras la invasión estadounidense a República Dominicana en 1965, México enfatizó su convicción de que la ONU debía ser la máxima autoridad en materia de paz y seguridad, ya que la OEA avaló esta invasión. Esta postura crítica y autónoma definió su participación, buscando siempre reformar y democratizar estos espacios desde dentro. El escenario global de la Guerra Fría era un campo minado para un país no alineado. México navegó esta etapa con una estrategia de principios y pragmatismo. Su decisión más emblemática fue negarse a romper relaciones con Cuba tras la Revolución de 1959, desafiando la presión masiva de Estados Unidos y la OEA. Argumentó que el principio de autodeterminación de los pueblos era sagrado y que no podía negar a otros lo que siempre había exigido para sí mismo: el respeto a su soberanía. Esta postura le granjeó un enorme prestigio en el tercer mundo. En los 70 y 80, México se volcó hacia el mundo. Echeverría se acercó a Chile, a China y a la Unión Soviética. Y aunque solo fue observador, se vinculó al movimiento de países no alineados. Pero fue en su patio trasero donde su diplomacia se volvió más crucial. La crisis centroamericana de los 80, con guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, exigía una solución regional. México, junto con Colombia, Panamá y Venezuela, formó el Grupo Contadora, una iniciativa de paz que buscaba mediar entre las guerrillas izquierdistas y los gobiernos, promoviendo el diálogo y oponiéndose a la intervención militar estadounidense. México ya no era solo un vocero de principios, era un mediador activo, un puente entre bloques irreconciliables. Esta activa participación culminó con la incorporación de los principios de política exterior en la Constitución de 1988, elevando a rango constitucional el compromiso con la autodeterminación, la no intervención y la paz. La política exterior de México en la segunda mitad del siglo XX es un relato de coherencia y adaptación, desde el impulso del milagro mexicano hasta la crisis de la deuda de los 80. Su actuación internacional estuvo profundamente ligada a su realidad interna. Fue una diplomacia que encontró en el derecho internacional su mejor arma, en la ONU su tribuna ideal y en la no intervención su escudo. Defendió a Cuba, confrontó a Estados Unidos en foros multilaterales, tendió puentes en Centroamérica y soñó con un mundo libre de armas nucleares. No estuvo exenta de contradicciones y tensiones, especialmente con su poderoso vecino del norte, pero logró construir una identidad internacional reconocida y respetada, la de un país soberano, pacifista y firmemente comprometido con la justicia y la autodeterminación de los pueblos. Una herencia diplomática que sigue interrogando e inspirando el papel de México en el mundo actual. Muchas gracias por acompañarnos en este documental. Hasta luego.